Ya, entonces, recordando la última clase, vimos la primera ley de Newton, ¿cierto? La ley de inercia. Después vimos la tercera ley, que era la ley de acción y reacción. Y después empezamos a ver eh, esta, la famosa segunda ley de Newton, ¿cierto? Que era que esencialmente nos decía que la fuerza es proporcional a la aceleración, ¿cierto? Y el factor de proporcionalidad es esta masa que está acá. Y de aquí entonces uno dice, si es que conozco las fuerzas a lo largo de los tres ejes, por ejemplo, puedo conocer la aceleración a lo largo de los tres ejes de una partícula cualquiera. ¿Sí? Que este era uno dice la segunda ley de Newton, pero parece fue que, como le mencioné, pareciera ser una sola ecuación, pero en verdad son tres porque para cada uno de los ejes tiene una ecuación vectorial. ¿Sí? La fuerza una cantidad vectorial, la aceleración una cantidad vectorial. ¿Sí? Así que después hicimos un ejemplo, o sea, les dije que esto era en general lo que estaba puesto acá, así como F, en realidad es la sumatoria de fuerza y uno hace el ejercicio siempre de sumar vectorialmente la fuerza, entonces corresponde igual a M por A. Y después hicimos un ejemplo bien concreto de sumar estas dos fuerzas, de descomponer, y para que ustedes practicaran, yo le pedía a Miguel que la ayudantía del miércoles practicaran harto esto de descomponer vectores, ¿cierto? De sumar estas cosas, de ver cuál es la que es con coseno, cuál es la que es con seno, porque si bien en principio es simple, igual al principio siempre cuesta un poco de verlo rápido, ¿sí? Uno dice, ah, lo ve y después tiene que decir al tiro, ah, esta es la que va con coseno, esta es la que va con seno, dependiendo de los ejes que yo me haya dado, ¿cierto? Entonces, le dije que yo el otro día que así tal cual estaban escritas las ecuaciones, F igual M por A, no eran tan prácticas cuando yo lo tengo así, porque para yo conocer la aceleración, necesariamente necesito conocer las fuerzas, ¿sí? Y entonces necesito decirle eh, cuál es la fuerza, ¿cierto? ¿De dónde salen? Pues uno no sabe, a priori, ¿cómo voy a saber si son, yo les dije, vimos que las fuerzas medían en Newton, ¿cierto? ¿Cómo voy a saber yo a priori si la fuerza mide en 50, 20, 30 Newton? No tengo idea, por cierto. Entonces, en general, lo que uno quiere en todos los problemas es, dadas ciertas fuerzas que uno sabe, entonces calcular las aceleraciones. O sea, uno quiere calcular cómo es que se mueve el objeto, ¿cierto? Eso fue como la introducción que hicimos de esta unidad. Entonces, quiero a partir de las fuerzas conocer cuáles son las aceleraciones. Entonces, vamos a ver ahora, va a ser un repaso, o sea, un review de distintas fuerzas que nosotros conocemos eh, eh, independiente de F igual M por A. Sí, eso si ustedes quieren verlo como de esa forma. Sí, entonces después uno enchufa estas expresiones en la ecuación fundamental de Newton. Vamos a ir después viendo ejemplos con qué me refiero con esto, ¿sí? Pero una de las fuerzas, entonces partamos por la más simple y la más importante de todas y la que no se les puede olvidar jamás de los jamases de meter en un problema, es la fuerza peso, ¿cierto? Entonces la fuerza peso es la que esencialmente es la fuerza que nos hace el planeta Tierra. En este caso, si estoy pensando de situaciones que ocurren en la Tierra, ¿cierto? La fuerza que nos hace el planeta Tierra a todos los objetos que tienen masa. Solo por el hecho de tener masa, entonces uno se ve atraído hacia el centro a la larga de la Tierra. ¿Sí? Entonces, ya sea, como les digo, independiente de si se está moviendo o no se está moviendo. Si tengo aquí un edificio acá, entonces el edificio tiene su propio peso, que uno lo caracteriza entonces por una flechita verticalmente hacia abajo, porque obviamente uno dice, ah, la Tierra es como una gran esfera que está por acá, ¿cierto? Pero para situaciones de toda la vida, uno dice, tengo el suelo y la Tierra está acá abajo, verticalmente acá abajo, ¿cierto? Entonces, si tengo un arbolito aquí, entonces el árbol tiene su peso y si yo quiero representar gráficamente esa fuerza peso, entonces digo, para allá va mg, ¿sí? Entonces ahí está el árbol y la fuerza que siente, se siente atraído entonces por la tierra, siempre es hacia abajo, siempre es hacia abajo. Insisto, eso es súper importante, chiquillos, independiente de, por ejemplo, yo tengo una situación así, ¿ya? Digamos que tengo una cuña, este típico problema hasta de colegio, tengo una cuña y tengo, por ejemplo, un objeto que está acá parado y el cual tiene cierta masa. Entonces, si yo les pregunto ahora, les pido que dibujen la fuerza peso, uno dice,
o primero les pregunto, ¿qué es lo que va a tender a hacer el objeto, cierto? Si les digo qué es lo que va a tender a hacer el objeto, digo, la gravedad, por supuesto, siempre es vertical para abajo. Eso no hay discusión. Acá estaba el piso, ¿cierto? Acá está el piso, ahí está esa cuña, ¿cierto? Entonces, la pregunta es primero, ¿qué es lo que hace el objeto? El objeto obviamente va a tender a moverse a lo largo de esta dirección, por cierto, tengo esta cuña, tengo este plano inclinado, como quieran, la rampa, lo que sea que como le llamemos, pero va a tender a caer, ¿cierto? Va a tender a moverse hacia allá. Entonces, así como si yo dibujara esto, diría para allá va la aceleración, obviamente, ¿cierto? Pero ¿para dónde va la fuerza, el peso? El peso, como les digo, siempre tiene que ver con la tierra está como así, ¿cierto? Así está la tierra. Entonces, esencialmente lo que tengo es que el peso lo tengo, si lo dibujo, siempre va para abajo, ¿sí? Eso no perderse jamás de los jamás, ¿sí? Entonces ahora ya sabemos qué es lo que es el peso con palabras, sabemos que siempre va para abajo y entonces, ¿cuánto vale esta fuerza de peso? Bueno, infinitos experimentos han comprobado de que la fuerza de peso o la fuerza debido a la gravedad como está aquí, está dada por esta expresión que está acá. Entonces, la fuerza peso es la masa del objeto por la aceleración de gravedad. Entonces, todos nos vemos eh, sometidos a esta fuerza que mientras más masivo, mientras más pese yo, o sea, mientras, para hacer lo correcto, mientras más masivo sea yo, mientras mayor sea mi masa, mayor va a ser la atracción que la Tierra me va a estar haciendo a mí. Sí, o sea, un edificio de, no sé, muchas toneladas, la fuerza de peso es una fuerza gigante que lo tira para abajo, mientras que si tengo un arbolito así chiquitito, la fuerza de peso va a ser más chiquitita porque las masas van a ser distintas. ¿Sí? Entonces depende, es directamente proporcional a la masa y está siempre este factor G involucrado, que es el valor de esta aceleración de gravedad. ¿Sí? De hecho, de acá sale el hecho de que todos los objetos caigan con la misma aceleración de gravedad, sale de acá, po, ¿cierto? Si yo ahora me preocupo por cómo, por ejemplo, el elefante y una piedra, si yo les pregunto cuál cae más rápido, ya lo vimos, ¿cierto? Les mostré hasta el video este de la pluma y la bola, ¿cierto? Que caen cuando se extrae el aire en esta cámara de vacío, caían los dos objetos con la misma aceleración. Bueno, de aquí sale ahora en una línea, por cierto. Si digo ahora que esta es la fuerza que está dada por la masa por G, entonces digo, si F igual M por A, ¿cierto? Que es la famosa segunda ley de Newton, F igual M por A, entonces igualo aquí, digo M por A y digo, la masa se va con esa masa y me da entonces que la aceleración del objeto es igual a la gravedad. Y si se fijan, el resultado es que la aceleración es igual a G independiente de la masa. Da lo mismo la masa que tenga el objeto, todos van a caer con G. O sea, da lo mismo si aquí hubiese sido este problema yo lo resuelvo para el elefante, me da A igual a G. Si lo resuelvo para la piedra, me da A igual a G. ¿Sí? Porque no depende, el resultado en este caso no depende de la masa. Para el caso de caída libre, cuando tengo situaciones con poleas, con no sé qué, con cuestiones, ahí sí van a depender de las masas la aceleración, ¿sí? Pero para el caso de caída libre, entonces la aceleración no depende de la masa. Y eso sale de un resultado directo de que la fuerza de peso vale m por g. Ya, entonces sigamos. Entonces, por un lado, la fuerza de peso, que no las podemos olvidar jamás de los jamás. Eso ya es una falta, pero gravísima. Si a alguien se le olvida el peso en un problema, entonces de ahí para abajo está todo mal. O sea, es algo que no se les puede olvidar nunca. Bueno, ¿qué otras situaciones nos podemos enfrentar? Van a ser situaciones donde, por ejemplo, vamos a tener objetos en contacto. Ya sea, por ejemplo, aquí es como una escalera de perfil, la cual está apoyada en la pared y en el piso, ¿cierto? Entonces voy a tener el hecho de que aquí hay un punto de contacto y acá abajito hay un punto de contacto, entonces cada vez que haya contacto hay fuerzas involucradas, sí o sí. Si yo estoy tocando el lápiz, quiere decir que le estoy haciendo una fuerza, ¿sí? No quiere decir que si no hay contacto no hay fuerza, porque ya sabemos que para el caso del peso, el elefante siente el peso estando en el aire, pues no tiene que haber el contacto con el planeta Tierra, ¿cierto? Y no sé, pues sabemos que el protón y el electrón se atraen y nunca se tocan, ¿cierto? O sea, no tiene que ver con eso. Pero si hay contacto, siempre hay fuerza. Entonces, uno aquí, ¿qué es lo que tiene? En general, va a tener que cada vez que hay contacto,
va a haber una fuerza que uno llama normalmente reacción. La voy a dibujar igual, ya. Va a tener una fuerza que la dibuja aquí, y que se llama típicamente reacción, ¿ya? R, y le voy a poner el nombre aquí, típicamente se llama la reacción ahí en el punto de contacto. Solo por el hecho de que están en contacto, ¿cierto? Y ¿para dónde la dibujé? Fíjense que le puse un valor aquí, o sea, una dirección súper arbitraria, así como para allá va. La verdad es que la mayoría de las veces no sabemos bien para dónde va, pero sí sabemos que esta fuerza, como ahora nosotros ya estamos expertos en descomposiciones, ¿cierto? La puedo descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. Esas componentes las voy a dibujar acá. Esa componente que está aquí y esta componente que está acá. Estas son las que se llaman, fíjense, ¿cuál es la superficie de contacto? Si yo les pregunto cuál es la superficie de contacto, claramente la superficie de contacto sería esta que está acá, ¿cierto? Esta línea punteada que estoy dibujando. Esa sería mi superficie de contacto. Entonces, esta fuerza de reacción siempre la voy a poder descomponer en una fuerza que va a ser perpendicular a la superficie de contacto, y a esa fuerza se le llama N, o sea, se le llama normal. Esa va a ser mi normal. Y a esta otra que va a ser, fíjense, si mi superficie de contacto es esa y la fuerza va justamente en esa dirección, se llama que es tangente o paralela a la superficie de contacto. Cuando tengo esa fuerza, entonces esa fuerza se llama fuerza de fricción, y normalmente se denota por la letra F minúscula. Y este se llama fricción. ¿Sí? Entonces, no es que hayan tres fuerzas acá en el objeto, en realidad es una sola, que es la reacción. Pero esa fuerza la puedo descomponer en una componente normal y en una componente tangencial o paralela. O dicho de otra forma, de ahí del mono puedo decir que la fuerza de reacción la puedo escribir como una fuerza normal más una fuerza de fricción. ¿Sí? O de otra forma, incluso, esto es lo mismo que yo diga que la componente X de la fuerza de reacción es, si me doy este sistema de referencia, por ejemplo, me doy sistema de referencia X e Y, entonces la componente de esa, en la horizontal de la fuerza, entonces N, y la componente vertical de la fuerza es justamente F. Cualquiera de estas tres interpretaciones, o sea, de las tres, o de las dos, en realidad, esquemas son equivalentes, obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, hasta ahora o no? ¿Sí? Esta es la fuerza de reacción que está presente siempre. Sí, dígame. La friccional vendría siendo la de roce. Una Sí, fuerza de se roce. llama fricción o roce. Cualquiera de las dos son sinónimos en este contexto, son sinónimos. Fricción o roce es lo mismo. En este contexto es lo mismo. ¿Sí? En el caso de la escalera, a ver, el roce hacia arriba, no, también, no sería que no se cayera la... Sí, pero vamos por partes. En este caso, el roce de la escalera es hacia arriba, porque la escalera tiende a caerse. Entonces, por eso es que la pared tiende a frenar el movimiento, y por lo tanto tiene que ir para arriba, así como en su movimiento natural. Pero vayamos por partes. Entonces, tengo esta descomposición de fuerzas que tengo la reacción, y esto lo puedo descomponer en una fuerza normal y una fuerza tangencial. ¿Ya? Otra forma de ver esto, que es donde uno está mucho más familiarizado, es que esta fuerza de roce, esta fuerza F que está acá, ocurre en situaciones como esta que está aquí, ¿cierto? Cuando yo quiero mover un objeto, por ejemplo, esta persona quiere mover un objeto hacia la derecha, le hace una fuerza, no sé, F sub 0, por ejemplo, hacia la derecha, entonces tengo que, si la superficie de contacto del objeto es la que está acá, entonces tengo que existe esta fuerza que le impide el movimiento, porque uno siente como que el empujoncito, ¿cierto? Cuando la superficie de acá abajo es bien rugosa, típicamente, ¿cierto? Como si fuera una lija, no es lo mismo que si fuera una superficie muy, muy, muy lisa. Entonces tengo esta fuerza de roce. Y si se fijan,
cumple con lo que dije hace un rato, que esta es paralela a la superficie de contacto. Si mi superficie de contacto es esa, entonces la fuerza de roce o fricción, como está escrita acá, apunta en este sentido, en esa dirección. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Después vamos a hacer, como dijo Felipe, un estudio un poquito más detallado de entender para dónde van las fuerzas de roce. ¿Sí? En esta diapo quiero solo resaltar que existe una componente normal y una componente paralela o tangencial a la superficie de contacto. Por ejemplo, si es que le represento, en este caso que está acá, tengo un plano inclinado y tengo un objeto aquí encima. Tengo esta caja, este contenedor que está aquí. Entonces aquí le puse, o sea, dice F, pero en realidad es el mismo R que yo dije hace un rato. ¿Ya? Le voy a borrar. Voy a borrar ese R, o sea, ese F. Y le voy a poner R por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, voy a tener el objeto entonces, solo por el hecho de estar en contacto con esta cuña que está acá, entonces voy a tener una fuerza normal, ¿cierto? Y que es normal hasta en matemáticas, después lo van a ver ustedes, por ejemplo. Normal siempre quiere decir perpendicular. Eso quiere decir normal, es como, son sinónimos en este contexto. Normal y perpendicular es lo mismo, por si acaso. ¿Sí? Después uno ve en superficies, no sé, cualquiera raras, como un globo, no sé qué, uno siempre puede definir un vector normal a la superficie, quiere decir un vector perpendicular a la superficie. ¿Sí? Así que son sinónimos en este caso normal con perpendicular. Así que siempre voy a tener esta fuerza normal a la superficie de contacto. Siempre aquí el ángulo es de 90 grados. Y por otro lado, entonces si uno se pregunta, ¿qué es lo que tiende a hacer el objeto cuando yo lo pongo sobre un plano inclinado? Digo, como siente el peso, este tirón como para abajo, el objeto entonces tiende a irse a diagonal para la derecha, ¿cierto? Tiende a caer. Y por lo tanto, si es que la superficie acá es rugosa, entonces uno dice, por lo tanto, esta fuerza de roce impide o previene de que el objeto caiga, ¿cierto? Entonces uno dice, existe esta fuerza de roce que es siempre tangente a la superficie, pero si quiero definir el sentido, si va para allá o para allá, entonces tengo que pensar ahí hacia dónde tiende a irse el objeto. El objeto entonces tiende a caer y por lo tanto la fuerza de roce se opone a ese movimiento y por lo tanto esta fuerza de fricción va en el sentido ahora diagonal hacia arriba. ¿Sí? Aquí no estoy dibujando el peso todavía, me estoy preocupando solo de cuáles son las fuerzas de contacto en una situación como esta. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Ya, bacán. Después voy a hacer un análisis aún más como profundo de la fuerza de fricción. De hecho, la fuerza de fricción es un tema que a nivel microscópico todavía hay cosas que no se conocen muy bien, es algo, todavía hay objeto de estudio entre los físicos, como que cómo funciona bien la fuerza de roce en situaciones reales de hielo, o sea, es una fuerza bien compleja. Sí, y antes de que me haga la pregunta, no me acuerdo quién era, Milena, parece que la que se me prendió aquí la lucecita. Un comentario que, como les digo, lo voy a ver más en profundidad, no en esta clase, sino que en otras más adelante. Esta fuerza, cuando yo tengo una fuerza de reacción, como dije acá, siempre la puedes componer en una normal y en una fuerza de fricción. Pero esta fuerza no siempre existe. ¿A qué me refiero? La normal, efectivamente, siempre existe. Siempre que yo le pego aquí o estoy apoyado, dejo el lápiz apoyado en mi mano, siempre va a existir esta fuerza normal. Pero esta fuerza de fricción, la verdad es que puede o no existir. ¿A qué me refiero? Si la superficie aquí es súper mega lisa, está muy pulida, o una superficie así muy lisa, entonces uno dice, ahí no hay fuerza de fricción, ¿sí? Uno, más que no haya en la situación real o cuando plantea una situación real y la lleva al papel para resolverlo, uno lo aproxima, uno desprecia, dice, es tan chiquitita, si es que la superficie es muy lisa, entonces es tan chiquitita que yo desprecio esta fuerza y al final la fuerza de reacción va a tener solo una componente normal en ese caso. ¿Sí? La normal nunca me la voy a poder sacar, esa siempre va a estar presente, pero van a haber situaciones donde si a mí en un problema me dice,
considere un objeto está apoyado en una superficie lisa, entonces tengo que decir, cuando me dice lisa, para efectos prácticos en un problema, quiere decir automáticamente que esta fuerza no existe, ¿sí? Entonces, si la superficie acá es rugosa, estoy pensando en una superficie real, no sé, aquí el mesón donde estoy yo, una lija, lo que sea, cualquier cuestión que tenga rugosidad, entonces ahí sí va a existir esta fuerza de fricción. Pero si me dicen que es lisa en un enunciado, se refiere a que esto tengo que despreciar todo esto. ¿Sí? Preguntas, chiquillos. Perdón, están concentrando los mensajes. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien? Creo que era Milena. Se me prendió la lucecita de Milena. Sí, es que yo le voy a decir que no entiendo bien lo de la fuerza de reacción, o sea que sale como diagonal. Ya, a ver, planteemos otra situación. Cuando yo estoy, digamos que tengo un bloque que está acá. Ya, tengo este bloque y yo tengo que alguna persona lo está empujando con alguna fuerza hacia la derecha. Alguien está empujando este bloque con una fuerza hacia la derecha, por ejemplo, F sub 0. Este bloque, entonces, si yo dibujara ahora todas las fuerzas que están presentes, entonces tengo esta fuerza F sub 0. Como les dije, yo también tengo la fuerza de peso, que tengo que dibujar aquí hacia abajo, la fuerza de peso. Y ahora me faltan dos fuerzas más, o sea, una fuerza más en estricto rigor. Lo que yo tengo acá es que, como les dije, aquí yo tengo una superficie de contacto, ¿cierto? Que es esta que está acá. Esa es mi superficie de contacto entre el objeto que es el bloque, por un lado, con el piso. De aquí está para el suelo, ¿cierto? Donde sea que está apoyado. Solo por el hecho de estar este objeto en contacto con el otro, entonces voy a tener una fuerza de reacción. ¿Para dónde va esa fuerza de reacción? A priori no sé para dónde va. Como les dije, a priori no tengo idea para dónde va. Entonces uno dice, la voy a dibujar como para allá. ¿Sí? Como que estoy haciendo entre comillas trampa porque yo ya sé que va para allá, pero la dirección exacta no la sé. No me refiero, no sé los ángulos que aquí están involucrados. Pero aquí tengo esta fuerza que va a ser una fuerza que voy a llamar R de reacción. Si es que es una que va para allá, si bien a eso me refiero que no sé para dónde va. Si va así, ¿cuál de todas esas opciones posibles? O incluso para acá, no sé para dónde. ¿Sí? Bueno, así que dibujo una flecha en principio como cualquiera. Pero lo que yo sí sé es lo siguiente. Solo por el hecho de que tengo el objeto que está en contacto con el suelo, entonces voy a tener una fuerza normal. Normal quiere decir perpendicular a la línea de contacto. Si la línea de contacto es esa, la fuerza normal es, o sea, la perpendicular es esa, ¿cierto? Así que voy a tener automáticamente que tengo esta normal que está acá. Esa va a ser la normal. ¿Sí? Y es la fuerza normal es la que le hace, aquí lo voy a escribir explícitamente, la fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie de apoyo o de contacto, como quieran, sobre el objeto. De hecho, es la fuerza que previene que la cuestión atraviese. Si yo tengo que imagínense que esto representa el cuaderno apoyado encima de la mesa, lo que impide que el cuaderno atraviese la mesa es que la mesa le hace una fuerza para arriba, como que lo sostiene, ¿cierto? A esa fuerza es la que se llama normal. ¿Sí? Es la fuerza como la que sienten todos los objetos. Yo tengo aquí el computador encima del escritorio, el escritorio le está haciendo una fuerza para arriba al computador para que no pase para abajo, ¿cierto? Entonces, a esa fuerza normal se refiere. Pero además existe esta fuerza que está acá, la fuerza de reacción, tiene otra componente, que es la fuerza que se llama fricción. ¿Y de dónde viene el origen de esa fuerza de fricción? Entonces, la voy a dibujar acá, tiene esta componente que va para acá, es la fuerza de fricción.
Y fíjense por qué la dibujé aquí hacia la izquierda y no hacia la derecha. Entonces yo les dije recién, cada vez que ustedes tengan dos objetos en contacto van a tener una componente normal a la superficie y una componente tangencial o paralela. ¿Cuál es la paralela? La superficie está, así que la fuerza tiene que ir una a lo largo de esta línea, ¿cierto? Pero yo tengo que ver ahora si esa fuerza va para allá o va para acá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces ahora me tengo que plantear esto en la situación concreta. Si yo tengo aquí la persona, aquí está la persona, que le está empujando esto hacia la derecha, entonces, ¿para dónde? Uno dice, si se lo empujo a la derecha, va a tender a moverse hacia la derecha, ¿cierto? Para allá ir va a ir su aceleración, por cierto, va a tender a acelerar hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza que le hace el suelo al objeto, ¿para dónde tiene que ser? La situación, la experiencia o la intuición, ¿qué nos dice? Cuando yo empujo un objeto, siento cierta resistencia a moverlo, ¿cierto? Si yo empujo aquí el iPad encima de mi computador, del escritorio, yo siento cierta fricción cuando lo estoy empujando, ¿cierto? Siento cierta resistencia a mover los objetos, ¿cierto? Solamente porque no están levitando, están en contacto con el suelo, con la mano, con la mesa, con lo que sea, ¿por cierto? Entonces es lo que está aquí abajo lo que le realiza, debido a que aquí hay rugosidad y pequeñas como irregularidades en la superficie, a que haya una fuerza y entonces que se oponga al movimiento. Entonces por eso es que existe esta fuerza de fricción y esta fuerza normal. La suma de estas fuerzas, de la fuerza fricción más normal, es lo que llamamos originalmente reacción. Por eso yo como que hice trampa en el sentido que yo sabía que tenía que ir como en diagonal para allá, porque sé que la normal va para acá y la fricción tiene que ir para la izquierda porque siempre se opone al movimiento. ¿Sí? No sé si quedó más claro, Milena, con esa explicación o no. Quizás, Sí, profe. si es que no quedó claro, igual a medida que vamos a ir resolviendo después problemas, van a ir como que uno cachando cómo se integran estas cosas. ¿Sí? Ahora estoy como haciendo como un repaso, digamos, un compendio de todas las fuerzas como a las que nos vamos a enfrentar en distintas situaciones y después cómo las metemos en un problema real. ¿Sí? Ya existe otra fuerza, entonces, que va a estar presente en hartas situaciones, que nosotros, los profes, nos encanta poner problemas con cuerdas, qué sé yo, entonces, es la siguiente. Entonces, es la que llamaba fuerza de tensión y que normalmente se escribe por la letra T y una flechita para enfatizar que es una tensión. O sea, que es un vector, perdón. Entonces, cada vez que ustedes tengan cuerdas, fíjense que aquí dice, por definición, la tensión va a ser toda aquella fuerza que se transmite a través de una cuerda. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo este objeto que está suspendido aquí del techo mediante una cuerda, como está acá, entonces, solo por el hecho de que tengo una cuerda, aquí digo, aquí entonces, si yo dibujara esto, tengo una tensión que va para arriba. Si yo resolviera esto y lo idealizo, recuerden que esto es física, así que uno idealiza un montón de situaciones, entonces tengo esto, por ejemplo, y tengo mi aquí objeto que está colgando. Y entonces tengo aquí, por ejemplo, si ese objeto tiene masa m, y yo le digo, ahora dibuje y calcule cuánto vale la tensión, por ejemplo. Y uno dice, mientras más pesado el objeto, más va a ser, más tirante hasta la cuerda, va a tener que ser más resistente porque va a tener que soportar una tensión mayor, ¿cierto? Entonces, si yo ahora le dijera, resuelva el problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto lo voy a aprovechar de hacer aquí en un problema que es probablemente el más simple que puedo inventar. Uno, lo que tiene que hacer para resolver esto es lo siguiente. Lo primero es dibujar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre y que se denota siempre como el DCL. El DCL es el llamado diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste el DCL? No se lo voy a escribir con palabras porque no tiene ni un sentido definir esta cuestión con palabras. Se los voy a ir explicando a largo y van a entender al tiro qué es lo que es. En todas estas situaciones, fíjense que aquí tengo un bloque, ¿cierto? En el problema anterior aquí también tengo un bloque. A veces uno pone, no sé, una esferita que está acá y le pone que esto tiene cierta masa M y esto está conectado a otras cosas, no sé, a una cuestión que está por acá, más grande, de masa M mayúscula, no sé. En fin, siempre tiene situaciones, aquí igual, pues, tengo una escalera, tengo un objeto grande, pero para efectos de hacer un DCL,
al menos en este curso de Física 1. En Física 2 va a ser un poquito distinto esto. Y ahí vamos, por eso falta harto todavía. Primero pasemos, aprobemos Física 1. En el curso de Física 1, entonces, todos los objetos que vamos a considerar, pese a que yo los ponga así como les digo, a veces voy a poner que tengo un objeto de masa M1 apoyado aquí a un objeto de masa M2 a lo mejor y lo empujo con una fuerza F sub 0. Es un problema que vamos a hacer seguramente, por ejemplo, la próxima clase, ¿ya? Uno dice, son dos objetos y uno lo pone más grande que el otro, sí, ya, pero efectivamente, para efectos de, como digo, este curso y sobre todo de dibujar el famoso diagrama de cuerpo libre, vamos a considerar que todos los objetos sean como partículas puntuales. Son todos los objetos para efectos del diagrama de cuerpo libre, son como, los represento por un puntito. Entonces, como que, y esto, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el tamaño y la forma del objeto esencialmente no importa, ¿sí? No importa si estoy describiendo que está el elefante el que está moviéndose en el aire o tengo una jirafa que tiene una forma completamente distinta. Lo único que me importa es la masa que tienen esos objetos y por lo tanto los puedo representar perfectamente por puntitos, ¿sí? Por un puntito y el cual tiene cierta masa, ¿sí? Como dije, en el curso de Física 2 vamos a ver, ahí vamos a introducir la idea de rotaciones. Y ahí sí importa la forma y la orientación de estas cuestiones, porque ahí sí lo que quiero ver cómo... otra cosa, ahora quiero ver cómo se trasladan los objetos en el espacio, cómo aceleran. Si no vamos a ver rotaciones como en torno a su propio eje. Así que eso es materia del curso de Física 2. Por ahora quiero describir todos estos objetos, entonces se describen como partículas puntuales. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando hago un diagrama de cuerpo libre es dibujarlo como un puntito. Entonces tengo el puntito entonces que me va a representar esa masa M, ¿sí? Entonces después, ¿qué tengo que hacer? En el diagrama de cuerpo libre tengo que dibujar todas las fuerzas que están presentes y las que lo están tirando para izquierda, para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces, en esta situación que tengo acá, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes? La primera que vimos, la que les dije que no se lo podía olvidar jamás de los jamases, era el peso, ¿cierto? Esto, obviamente, esta situación, yo no la puse explícito, pero era evidente, ¿cierto? Que esta situación está escrita bajo, o sea, está bajo la presencia de la gravedad, ¿por cierto? Y por lo tanto, la primera fuerza que tengo que poner siempre es la fuerza peso, ¿cierto? Entonces dibujo el peso que está aquí y digo, esa fuerza es mg, esa es la magnitud de la fuerza peso. No le pongo P, por si acaso, me carga cuando no le pongan P. Ya P parece ser presión, póngale mg y se entiende el tiro. ¿Ya? Nunca le pongan P. Me carga que cuando veo P y me carga porque digo, nunca lo enseño y aún así veo alumnos que lo arrastran y ponen P acá. ¿Ya? Usted no lo haga, ponga mg directamente. ¿Ya? Ya, entonces, si tengo el objeto que está acá, ¿cuál otra fuerza está presente? Bueno, aquí me están diciendo, cada vez que tengo fuerzas que están en una cuerda, o sea, cada vez que tengo cuerdas, tengo tensiones. Entonces me digo, la cuerda esta se mantiene tensa, ¿cierto? Por lo tanto, hay una fuerza llamada T o tensión que se transmite y va a ser, obviamente, es la que lo mantiene, que esta cuestión a la larga no se caiga. Así que tengo esa fuerza de tensión que va para arriba. ¿Tengo más fuerza? No, pues aquí no hay viento, no hay nada más, ¿cierto? Efectivamente, si alguien me puede decir, profe, ¿qué pasa acá? Pero ese es otro problema. ¿Qué pasa acá? Justo donde la cuerda está amarrada al techo, que aquí está por este ganchito, ¿cierto? Aquí es otra situación. A mí no me interesa saber qué pasa en el techo. Me interesa saber qué pasa con el objeto de masa M nomás. ¿Sí? Entonces, si tengo esto, digo, aquí es fácil, ¿no es cierto? ¿Qué me decía la segunda ley de Newton? Me dice, sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Este objeto que está aquí suspendido, ¿está acelerando o no está acelerando? No, por cierto, está parado, está quieto, está colgando ahí. Pues, así que este término se hace cero. Así que ese término es cero. Por lo tanto, tengo que la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Y aquí sale trivial, ¿por cierto? Quiere decir que la sumatoria de estas dos fuerzas de la tensión con el peso tienen que ser cero. Así que, ¿qué es lo que puedo concluir de eso? Que la tensión tiene que ser igual a m por g, ¿cierto? No quedan más opciones. Entonces sé automáticamente cuánto vale la tensión sobre el objeto. Mientras más grande sea la masa del objeto, entonces la tensión va a ser cada vez más grande.
¿sí? Si yo les doy entonces la masa, que no sé, vale 5 kilos, y lo multiplican por G, le va a dar 5 más o menos por 10, son 50 newtons. Entonces la tensión va a ser más o menos 50 newtons. ¿Sí? Ahora, si él se está moviendo, profe, ahí entra la descomposición de fuerza, ¿cierto? No, no tengo que descomponer la fuerza, tengo que poner de que el objeto está cayendo, pero en este caso es imposible que esté cayendo, pues salvo que corte la cuerda. Pero, No, no, me refiero si se está moviendo de lado a lado. pero claro, pero en ese caso es como un péndulo y eso otra cosa. No, no vamos a ver péndulo, y también eso es materia del segundo semestre porque tiene ciertas particularidades. La aceleración no es constante, entonces hace que sea más difícil la descripción. Que sería que está por acá, sí, y tengo aquí el ángulo, no sé, teta, y esto se está moviendo así. Pero eso es un péndulo y ese es otra cosa. Así que no nos metamos vamos con calma. Ya, entonces, una particularidad, otra cosa que tiene este tema es que yo les dije, cada vez que tengan cuerdas vamos a tener tensiones y es lo siguiente, que hay uno dice aquí, por ejemplo, tengo la cuerda, ¿cierto? Imaginémonos que tengo esta persona que está tirando el objeto así para la derecha, ¿cierto? Y a través de una cuerda. Entonces, esta persona está aplicando alguna fuerza para allá. Y uno dice, tengo acá que, dado que la cuerda está tensa, entonces tengo una tensión, obviamente. Y ahora si me preocupo, ¿qué pasa con la cuerda? Con este tramo de la cuerda, ¿ya? ¿Qué pasa con ese tramo de la cuerda? Pasa lo siguiente. Voy a tener aquí la cuerda, dado que está tirando al objeto hacia la derecha, digo, tengo una tensión que va para allá, ¿cierto? Pero por otro lado, tengo la mano de la persona que tira la cuerda para la derecha, por lo tanto, aquí también tengo que tener una tensión para acá, ¿cierto? Porque la mantiene tensa, por cierto. Es como que si yo también pensaran que aquí hay un contacto, ¿cierto? El contacto de la cuerda con el objeto y el contacto de la cuerda con la mano, ¿cierto? Con la mano que está acá, ¿sí? Entonces, es como que yo tuviese en verdad aquí dos fuerzas, ¿cierto? Y ahora entonces la pregunta es como que, entonces son dos fuerzas distintas o no. Y veamos qué es lo que ocurre. Entonces, si yo dibujara ahora, me preocupara, ¿qué ocurre con esta cuerda que está acá? Digo, si le pongo que una fuerza que va hacia la derecha es T1 y la fuerza que va hacia la izquierda es T2, o sea que esencialmente que dijera que esto es T1 y esto es T2, entonces digo, sumatoria de fuerzas es igual a M por A, ¿cierto? Y uno dice, ah, ya, pues sumatoria de fuerzas, si uno va para la derecha va a tener un signo, el otro va para la izquierda, tiene otro signo, tiene que ser igual a M por A, ¿cierto? O aquí le puse delta M por A, pero es lo mismo, M por A. Entonces, lo que uno hace en este curso, aquí nuevamente viene una idealización, es cada vez que tengamos una cuerda, uno dice, muchos de los enunciados lo hacen bien explícito, dice, considere una cuerda ideal. ¿Qué quiere decir una cuerda ideal en la noción de este curso? Quiere decir que uno considera, entonces aquí vamos a decir cuerda ideal, uno vamos a considerar de que su masa es igual a 0. ¿Sí? M es igual a 0, la masa de la cuerda la considera como despreciable, comparado obviamente con los otros objetos involucrados. Este objeto tiene cierta masa M mayúscula, la masa de la cuerda será M, y uno dice SM minúscula es mucho más pequeño que SM mayúscula, por lo tanto lo puedo despreciar. Desprecio ese término. Si desprecio ese término y digo ese término efectivamente vale 0, entonces ahí puedo concluir de que las tensiones que se transmiten hacia la derecha y hacia la izquierda son iguales. Solo en ese caso son iguales. Por eso les digo que es importante que a unos le digan en el enunciado, en general, o sea, de hecho, no esperen algo distinto en este curso. En este curso vamos a hacer solo problemas con cuerdas ideales, ¿sí? No, con cuerdas no ideales. El problema se complica bastante, ¿sí? Entonces vamos a asumir siempre de que la masa de la cuerda es siempre 0, de tal forma que las tensiones por un lado y por el otro lado de la cuerda son la misma, ¿sí? Así que en este caso de acá me refería a que si aquí tengo una tensión T, entonces la tensión que va para acá abajo, aquí en el techo, también es T. Es la misma T. Eso es lo importante. Es la misma cuerda y por lo tanto por un extremo y por el otro la tensión es la misma. Y eso ocurre solo porque estoy considerando una cuerda ideal. Si esto tuviese masa, sería distinto. ¿Sí?
Profe, ¿y dudas? el M por A qué sale? O sea, ¿dónde? No, porque siempre voy a tener sumatoria de fuerzas. Esta es la segunda ley de Newton, es igual a m por a. Eso es la ley universal. Entonces, si digo que la masa se hace cero, entonces me lleva que la sumatoria de fuerzas es cero y por lo tanto aquí tendría que la tensión 2 tiene que ser igual a la Ah, tensión ya. 1. Ya, ¿Sí? ya. Gracias. Ya, entonces, aquí este es como una especie de resumen, porque ahora nos podemos poner a resolver problemas, lo pasé en otro orden, pero nos podemos poner a resolver problemas, ¿sí? Entonces, por último, lo último como de materia así como conceptual es qué es lo que es equilibrio de fuerza. Entonces, se va a definir que un objeto está en equilibrio si es que la suma vectorial de fuerzas es cero. Recuerden que si uno llama la fuerza neta, se llama fuerza total o fuerza neta, como la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre un objeto, entonces, ¿qué quiero decir? Tengo un objeto que está acá y le hago el DCL. Por ejemplo, tengo un F1 para allá, un F2 para acá, a lo mejor un F3 para acá, no sé, y un F4 para acá. ¿Sí? Entonces tengo hartas fuerzas que están actuando, ¿cierto? Entonces voy a definir la fuerza neta como la suma vectorial de SF1 con SF2 con SF3, ¿cierto? Y SF4. Si la suma de estas fuerzas finalmente me da 0, quiere decir entonces que el objeto está en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es como una definición. Si la suma de fuerzas es 0, da en equilibrio. Si da 0, ¿qué quiere decir entonces de acuerdo a la segunda ley de Newton? Si la suma de fuerza es 0, o sea, si la fuerza neta es 0, si eso es 0, entonces, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración se hace 0. Eso quiere decir que el objeto está en equilibrio. Si el objeto entonces tiene aceleración igual a 0, quiere decir que está en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso va a ocurrir si y solo si, esto ocurre si y solo si, la suma de fuerza es 0. No quiere decir que no hayan fuerzas actuando sobre un objeto, sino que la suma de fuerza es 0. ¿Sí? Porque pueden haber muchas fuerzas, pero si justo resulta de que luego de sumar el resultado es 0, entonces está en equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, Ojo sí que, se entiende. ojo que equilibrio no quiere decir uno a veces lo asume automáticamente, que porque, o sea, que equilibrio automáticamente quiere decir que esté quieto. No, pues podría ocurrir, son casos particulares, pero puede ocurrir de que un objeto se esté moviendo y esté en equilibrio. Recuerden que, fíjense, me dice para que esté en equilibrio, la aceleración es 0. Eso puede significar que su velocidad no necesariamente es 0, que su velocidad sea constante. Si su velocidad es constante, entonces está en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en el espacio exterior, y tiro el lápiz con que uno dice, el lápiz se va a empezar a mover en línea recta, y todo el rato con la misma velocidad, porque no va a sentir ninguna fuerza. Y eso, pese a que el lápiz va a estar viajando con velocidad constante, el lápiz está en equilibrio, porque su aceleración es 0. Estoy ignorando el efecto de los planetas y todas las cosas bien lejanas. Estoy en el espacio exterior donde presencialmente estoy lejos de todo. ¿Sí? Entonces, si tiro el lápiz en el espacio, el lápiz se va a estar moviendo con velocidad constante, ¿cierto? Una vez que yo lo tire, le doy cierta velocidad inicial y va a seguir con esa velocidad todo el rato. Ese caso es es el caso de un objeto que está en equilibrio. Y uno dice, pero se está moviendo. Sí, no importa, porque si la definición de equilibrio tiene que ver con la aceleración, no con la velocidad. Mientras su aceleración sea 0, entonces ese objeto está en equilibrio. ¿Sí? La mayoría de los casos que uno trata de con equilibrio son casos como el que está acá, por ejemplo. Como les decía, si tengo un libro que está encima de la mesa, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digo, el libro obviamente no sube ni baja, ¿cierto? Ni tampoco se va a poner a mover espontáneamente para la derecha o para la izquierda. No le salen patitas y se mueve para la derecha o para la izquierda, ¿cierto? Está quieto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la fuerza, voy a tener, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes? El peso, como les dije, que está siempre presente, que apunta para abajo, y voy a tener una fuerza normal, que es la fuerza que le hace la mesa a el objeto. ¿Sí? Entonces, voy a insistir en este hecho.
¿quién le hace la fuerza peso al libro? Si esto fuera un libro. ¿Quién le hace la fuerza peso al libro? Se la hace, tengo que recordar esta letra G. G tiene que ver con gravedad, gravedad tiene que ver con la Tierra, ¿cierto? Esta fuerza se la hace la Tierra al objeto, mientras que esta fuerza normal se la hace la mesa al objeto. ¿Sí? Esto no es un par acción y reacción. Recuerden cuando yo les dije, si yo le pego un combo a la mano, ¿cierto? Aquí, o a la pared, lo que sea, tengo un par acción y reacción. El puño le hace a la palma, ¿cierto? Una fuerza para allá, la palma le hace al puño una fuerza para el otro lado, ¿cierto? Ese es un par acción y reacción. Es un par de fuerzas. Este no es un par acción y reacción, porque el origen del peso es la Tierra y el origen de la normal es la mesa. Así que no tiene nada que ver. No es un par acción y reacción. ¿Sí? Un par acción y reacción sería el siguiente. Si la mesa le hace al objeto una fuerza normal hacia arriba, el objeto le hace a la mesa una fuerza también N, pero hacia abajo, pero es a la mesa. Ese es un par acción y reacción. Normal y normal, ¿sí? Así que es una sutileza, pero a veces va a ser importante cuando lo hagamos con problemas, ¿ya? No es solo conceptual, por eso lo menciono. Entonces, si yo digo que este objeto, para terminar de resolver el problema, si este objeto está en equilibrio, entonces digo, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Eso qué quiere decir? En este problema es fácil, porque tengo que todas las fuerzas están solo en la vertical, ¿cierto? Entonces, las fuerzas que van para arriba se tienen que compensar con las fuerzas que van para abajo. Así que la normal es la única que va para arriba, tiene que compensarse con la fuerza que va para abajo. Entonces, concluí que la normal que le hace entonces la mesa al objeto tiene que ser igual a m por g. Sí. Ya voy a avanzar porque eso ya lo habíamos visto. Eso lo voy a ver un poquito más adelante. Ya, entonces, hagamos lo siguiente. Resolvamos el primer problema, el famoso problema de plano inclinado. Entonces, si no hay roce, o sea, lo que me están diciendo acá, si la superficie de esta es suficientemente lisa, cosa que puedo despreciar la fuerza de roce, entonces la pregunta dice, encuentre la aceleración A si la caja tiene una masa M y el plano inclinado tiene un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, resolvamos ese problema. Este problema es muy, pero muy clásico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a replicar el problema un poco, voy a hacer el monito de nuevo, ¿ya? Voy a hacerlo así como con un mono mío, ¿ya? Ya. Más o menos me quedó el mono, pero no importa. Ya, pues entonces, voy a hacer así. Ya, ahí tengo el objeto, ¿cierto? Que está en contacto con el plano inclinado y me dicen que ese ángulo es el ángulo θ, ¿cierto? Entonces, tengo que, y esto está bajo la acción de la gravedad, obvio. Tengo bajo la acción de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver este problema? Siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como les dije, lo que tengo que considerar es que esto es un objeto puntual, y entonces tengo que dibujar las fuerzas que están presentes. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? Entonces, como les dije, siempre tengo que dibujar el peso. Lo primero que nunca, ojalá se lo olvide, es el peso. ¿Qué otras fuerzas tengo que estar presentes? Con todo lo que hemos visto acá. Yo dije, a ver, cada vez que tenga cuerdas tengo tensión, pero aquí no hay ni una cuerda, así que no tengo tensión, ¿cierto? Aquí tengo el objeto está en contacto con el plano inclinado, entonces tengo que poner las fuerzas de contacto, ¿cierto? Que a mí me enseñaron ya que cada vez que tenga fuerzas de contacto no se puede tener una normal y una fuerza de fricción. Pero acá me están diciendo además de que no hay roce, así que esencialmente me están diciendo de que la fuerza que iba a lo largo o que podría haber existido a lo largo de esa dirección, entonces no existe porque no hay roce, así que tengo solo componente normal. ¿Sí? Así que si tengo solo una componente normal, recuerden que componente normal quiere decir normal a la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es esa que está acá, ¿cuál sería la normal? Normal quiere decir, recuerden, perpendicular, así que sería una fuerza que va para allá.
Así que si traslado eso aquí a este monito, entonces sería esencialmente una fuerza que va algo así como eso, ¿cierto? Y va a ser mi fuerza normal. ¿Tengo más fuerzas presentes? No, pues no tengo más fuerzas presentes porque me están diciendo de que, dado que la superficie es lisa, esta fuerza no existe. La fuerza de roce que podría haber estado no existe, ¿sí? Entonces no tengo más no tengo más fuerza. Aquí no tengo, después vamos a ver más adelante, es una fuerza un poquito más también delicada. No tengo resortes, no tengo cuerdas, tengo solo estas fuerzas presentes, ¿sí? Entonces, el DCL en principio es solo eso, pero la mayoría de las veces uno cuando les pide es hacer el DCL y también es como de pasadita dibujar ahora dibujar el sistema de referencia en el cual vamos a ocupar y vamos a hacer la descomposición de fuerzas para poder resolver el problema, ¿cierto? Entonces, si yo miro este problema, yo ya le hice la pregunta hace un rato, a lo largo de, ¿qué va a hacer este problema? ¿Qué va a hacer este objeto? Uno dice, va a tender a caer, por cierto, se va a tender a mover para allá, ¿cierto? Entonces, si se mueve para acá, yo ya sé al tiro que la aceleración, que no sé cuánto vale, pero tiene que ir para allá, ¿cierto? No, no va a salir volando así, ¿cierto? Ni va tampoco a atravesar la cuña. Lo único que voy a hacer, se va a mover a lo largo del plano inclinado. Entonces, el hecho de que yo sepa a priori la dirección de la aceleración, tiene que al tiro a mí prenderme la ampolleta de que el sistema de referencia que me dé sea que coincida con esa aceleración. Esto no es una regla fundamental de la física, es una regla fundamental mía, de Gustavo Castillo, que les aconseja de que cada vez que si ustedes saben para dónde va la aceleración, el sistema de referencia como el más que más le acomoda es uno donde uno de los ejes coincida con la aceleración. Si ustedes saben que la aceleración va para allá, entonces les aconsejo que se den este sistema de referencia, uno que sea así, así, donde entonces para allá voy a llamar el X y para allá voy a llamar el Y, ¿sí? Y la otra opción, alguien podría decir, profe, pero yo me quiero dar este sistema de referencia. Eso no es que esté malo. Si alguien se quiere dar un sistema de referencia que sea así el vertical, el horizontal y vertical de toda la vida. Pero va a ser mucho más complicado hacer el problema, ¿sí? Tengo que trabajar mucho más que si yo lo hiciera con este que le estoy dando acá. Así que háganme caso. Si es que yo sé, dado que yo sé que la aceleración va para allá, le aconsejo que uno de los ejes vaya para allá. El otro está prácticamente definido porque tiene que ser perpendicular, ¿no es cierto? Siempre uno se define el eje cartesiano, entonces si uno tengo uno, el otro va a ser perpendicular, ¿cierto? Así que, si ahora tomamos ese sistema de referencia, ahora yo lo voy a replicar acá, ¿cierto? Si yo lo replico acá, esencialmente sería algo así como entonces, es decir, para allá mido el X y para allá mido el Y, ¿cierto? Trasladé ese origen del sistema de referencia, lo trasladé ahora a mi diagrama de cuerpo libre. Ahora me queda una sola cosa que necesito saber, que sé que siempre les cuesta, chiquillos, entonces sé que siempre les cuesta. ¿Dónde está aquí el ángulo θ que está acá? Fíjense que aquí se forman ángulos, ¿cierto? Yo voy a tener que descomponer fuerza, entonces necesito saber, a ver, este ángulo que está acá, ¿es tétano? No, por cierto, es imposible porque por definición ese es de 90. Lo veo en el mono. Tiene que ser la Z, profe. Ese es de 90, ese es 90. Así que la única opción posible es que sea o ese o ese. ¿Cierto? Le voy a preguntar, ¿alguien sabe y que me dé la razón matemática de cuál es el de la izquierda o el de la derecha? No quedan más opciones en el mono porque dice 90, 90, 90. Esos tres que quedan son 90. Así que los únicos ángulos que están posibles es que o θ vaya, lo tengo que poner ahí o θ lo tengo que poner acá. ¿Es el de la izquierda o el de la derecha? ¿Y por qué? Bueno, si no sería caricello. Profe, ¿no conviene hacer la Z? Y ahí uno sabe La dónde Z, se replica el ángulo. ¿qué es la Z? No sé. Es un teorema de hacer como una Z en los paralelos y
el ángulo se duplica en la otra, en una. Si me hiciera como una Z ahí entre el X y hiciera como una recta, se me va a duplicar el ángulo. Hay un teorema, no me acuerdo si es Euclides, no me acuerdo cuál es, pero es un teorema de que se replica. Mira, hay una forma de verlo que es, o sea, yo les voy a enseñar como yo lo veo siempre. Creo que aquí nunca lo había escuchado que tuviese ese nombre, así que, pero probablemente es el mismo que estabas pensando tú. Y es lo siguiente. Tengo que definir entonces si es ese ángulo o ese ángulo. Acá, como por primera vez quizás, yo normalmente no lo hago, siempre los DSL les recomiendo hacerlos aparte, ¿ya? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre acá mismo, ¿ya? Como les digo, cuando se les pide un DSL se les pide algo así, ¿ya? Cada vez que se les pide un DSL se les pide haga esto, incluyendo dónde va el ángulo, ¿ya? Acá como situación especial, dado que nos va a costar porque es la primera vez y me quedan 3 minutos nomás, voy a hacer el DSL acá mismo. Entonces voy a replicar, dado que ya sabemos, entonces tengo esta fuerza que está el MG para acá, tengo la normal que va para allá, ¿cierto? Y tengo esto que está ahí, ¿cierto? Entonces, fíjense acá lo que se forma. Tengo que mi ángulo teta es ese que está acá, ¿cierto? Y por otro lado tengo que podría ser ese o ese, ¿cierto? El de la izquierda o el de la derecha. Entonces se forma lo siguiente. Fíjense que tengo que esta línea es perpendicular con esa, ¿ya? Y mire, fíjense, tengo el ángulo teta está formado por estas dos líneas que están acá. Una es esa que resulta ser perpendicular a esta, ¿sí? La otra línea del ángulo teta es esta que está acá. ¿Y es perpendicular con cuál? Con esa. Entonces, fíjense que esta línea es perpendicular con esa y la otra línea es perpendicular con esta otra. Cuando ustedes tienen dos cosas que se forman y que son perpendiculares de a pares, tal cual la estoy mostrando acá, esa es con esa, ¿cierto? Y esa otra es con esa otra, ¿cierto? Esas son perpendiculares. Entonces, cuando son perpendiculares de a pares, entonces, si ese es teta, entonces este también es teta. Dicho de otra forma, lo que se forma es lo siguiente. Básicamente, eso es lo que tengo. Entonces, fíjense, tengo que esa línea es perpendicular con esa y que esa es perpendicular con esa. Así que si ese es alfa, por ejemplo, entonces ese también es alfa. Ese es el teorema, que no sé si es que, como dijo el compañero, se forma una Z. Veo varias zetas ahí en el mono. Pero No, eso es es lo que que se si forma. usted hace una Z, por ejemplo, el ángulo, por ejemplo, si usted hiciera una Z en el teta, Algo así. una perpendicular, paralela al plano, el teta se le va a replicar en el otro ángulo en el opuesto. Sí, supongo. Pero bueno, yo lo veo más claro así. De que si se forman los perpendiculares de a pares, de hecho la demostración es por congruencia de triángulo, porque estos son opuestos por el vértice, entonces esos son iguales y esos 90-90, entonces esa es la demostración matemática fácil, ¿ya? Pero lo importante es, si ese es perpendicular, las líneas son perpendiculares de a pares, esa es perpendicular con esa, ¿sí? Un lado con un lado, y después el otro lado con el otro lado, ¿sí? Son perpendiculares de a pares, entonces tengo que los ángulos que se forman son los mismos. Así que en ese caso puedo demostrar, con eso concluir de que ese es el ángulo teta y por lo tanto el ángulo teta es ese que está acá, ¿sí? Hay otra forma de verlo, chiquillos, que es como más con las manos. Aquí me atrasé un poquito, pero necesito terminar esto, que es ver si es que yo empezara a mover esto, así si tuviese la posibilidad de ir inclinando para un lado o para el otro. ¿Cuál es el que se hace como, cuál van de la mano o no van de la mano? Si yo, por ejemplo, empiezo a bajar el plano inclinado, este plano inclinado lo empiezo a bajar, empiezo a achicar el ángulo teta que está acá. Si lo empiezo a achicar, ¿cuál de estos dos es el que se empieza a achicar a medida que empiezo a bajar el plano inclinado? Si empiezo a bajar el plano inclinado así de a poquito, entonces uno puede ver de que al bajar el plano inclinado,
claramente este ángulo se va a achicar y este otro se va a agrandar. Entonces, tienen que ir juntos, por cierto. Si ese se achica, entonces la única opción, como ese también se achica, entonces ese es teta. ¿Sí? Es como más con las manos de esa forma. ¿Sí? No es una demostración matemática, pero es como más con la intuición. ¿Sí? Si lo agrando para el otro lado, entonces en ese caso este es el que se agranda y este se achica, entonces van siempre cambiados. Así que la única opción es que ese sea teta y ese sea teta. Ya, sé que esto requiere práctica, requiere hacer un montón de problemas, ver un montón de situaciones, pero por ahora espero que me crean, lo vamos a ir reforzando en las clases que vienen. Me atrasé, chiquillos, lo siento mucho, pero voy a terminar el problema así en un minuto. Tengo esto que es lo que pasa en el eje Y, esto tengo que pasa en el eje X, entonces escribo las ecuaciones en los respectivos ejes. Tengo sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Cuánto es? Tengo que la normal va en positivo de acuerdo a mi eje Y, así que va a ser más N. Después tengo esta componente del peso a lo largo de la componente del peso a lo largo de esta dirección. Como les dije el otro día, la componente en este caso es la que va con el ángulo adyacente. Por lo tanto, la que va con el ángulo adyacente es la que va con coseno. Así que va a ser menos mg coseno. Tiene que ser igual ¿a qué cosa? M por A. Pero ¿acelera o no acelera en este eje? No, así que es 0. ¿Qué pasa a lo largo del eje X? Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. La única fuerza que tengo que está presente es la componente del peso a lo largo de la horizontal. O sea, del eje X, ¿cierto? Esa es la que es opuesto al ángulo teta, así que va a ser simplemente mg seno de teta. Y eso tiene que ser igual a m por a. Y ahí sí que es m por a. Así que si se fijan, se van las m, y concluimos que la aceleración es g por seno de teta. Ya, chiquillos, ni siquiera voy a argumentar nada más, lo vamos a terminar como corresponde en la próxima clase, pero encontramos la aceleración a lo largo de ese eje. Encontramos entonces cuánto vale dependiendo del ángulo teta, entonces con qué aceleración va a caer un objeto. Ya, chiquillos, siento mucho el atraso, sé que tienen clase, me imagino, en 15 minutos, en 12 minutos más, así que vayan a tomarse un café, ir al baño, lo que sea. Nos vemos el viernes, chiquillos. Recuerden, la guía es hasta el miércoles a las 8:30 de la mañana, o sea, se está pensando en que la termina a más tardar el martes en la noche, supongo. Así que, para que no se reciben con atraso, ya saben, han tenido harto tiempo, así que para que suban los documentos como con tiempo y no tengan problemas con eso. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao.